Peruana Gubernamental por este espacio en el que puedo aportar un grano de arena en lo que corresponde al desarrollo de una de las competencias laborales básicas, fundamentales, esenciales, como lo es la comunicación escrita. En esta oportunidad orientada hacia la elaboración, redacción de documentos administrativos. En principio me gustaría, en la medida que voy buscando un enlace para hacer un breve sondeo, que a través del chat nos indicaran desde qué lugar ustedes se están conectando, para tener como una información referencial. Desde qué lugar de las 24 regiones que tiene nuestro país, en la que también incluimos a la provincia constitucional del Callao, evidentemente. Muy bien, nos saludan aquí por el chat. Jimena se conecta desde Lima, Isaac de igual forma, André más bien un poco más al sur, desde Ica, Chincha, Hans desde Lima, Micaela vive en Argentina y específicamente en la capital, Buenos Aires. Bienvenida, Micaela, muchas gracias por tu participación. José desde la ciudad de la Primavera, Trujillo, Daisy desde la heroica Tacna, José de la Cruz desde la provincia de Ferreñafe, también de la región Lambayeque, Brian desde Puerto Maldonado. Bien, para mí realmente es gratificante saber que quienes están participando de este webinar Claves para la redacción de documentos administrativos, pues contamos con una variada presencia de distintos quiero compartirles un enlace que me va a permitir tener una especie de sondeo, llamémosle así, ¿no? Fíjense, uno de los aspectos medulares vinculados a la redacción de los documentos en general, y los administrativos no son la excepción, tiene que ver con la ortografía. En este sentido, acabo de compartirles por el chat del Zoom un enlace. Tengan la amabilidad, por favor, de ingresar en la medida de lo que disponen como conexión y como uso también de su equipo. Les estoy planteando dos preguntas en este orden. Antes de responder, quisiera, por favor, que cuando lo hagan, lo realicen sobre la base de lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben, lo que ustedes manejan. No consulten con el Google o cualquier otro buscador. Háganlo con total transparencia, honestidad y al mismo tiempo marquen solamente una respuesta. La herramienta que estamos utilizando en esta ocasión es Mentimeter y la primera consulta es la siguiente. Es anónimo, por si acaso. ¿Cuál es la forma correcta de escribir? En este caso, nos está solicitando el sondeo que marquemos aquella en la que sabemos que la palabra es decisiones. ¿Cuál de las 4 propuestas es la correcta? Mientras ustedes van respondiendo, espero que lo hagan a través del Mentimeter, tengo que comentarles algo en la medida que van respondiendo. Ahí pueden marcar una respuesta. Ya dije que la respuesta es anónima, por si acaso. Y para aquellos que recién se están conectando, una vez más compartiré el enlace. Ahí está, por el chat del Zoom. Fíjense, les decía, la ortografía, orto viene de prefijo de correcto y grafía asociada a la escritura. Representa en buena cuenta un aspecto fundamental en la redacción, pero al mismo tiempo, desde mi experiencia docente, cerca de 2 décadas
y también como parte de los programas y cursos que vengo impartiendo en entidades públicas y privadas, talleres, cursos y capacitaciones, noto en definitiva que todavía la ortografía sigue siendo en buena cuenta un talón de Aquiles si queremos utilizar dicha metáfora, ¿no? Entonces tenemos dos preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es la forma correcta de escribir la palabra decisiones? Háganlo con total transparencia y honestidad. Esa es una primera palabra. Y la segunda palabra que deseo que ustedes respondan, viene a continuación, únicamente tiene que irse a la parte inferior y ahí va a encontrar una flecha hacia su derecha, donde también el enunciado es el mismo, pero lo que cambia es la palabra. ¿Cuál es la forma correcta de escribir, en este caso, la palabra obsesión? Animo entonces a todos aquellos que se están conectando a responder. Repito, la respuesta es de carácter anónimo. Bien, hemos recogido para esta primera pregunta 10 respuestas, casi 10. Podríamos decir que contamos prácticamente con el 50% de las intervenciones de los participantes en esta oportunidad. Y vamos dándonos cuenta cómo la propuesta que aparece como tendencia se registra en este momento en esta barra de color azul, como mi corbata. Pero ahí nada más cerca, con un porcentaje seguramente poco menos del 50%, aparece la palabra decisiones. Y claro, esto genera algún tipo de comentario, por lo menos, ¿no? Es evidente que la respuesta correcta es la primera, decisiones, la primera con C y la segunda con S. Con este breve sondeo de dos palabras, también quiero decir que cada persona tiene que buscar su estrategia o mecanismo para poder mejorar en la redacción de las palabras. Evidentemente, muchos estarán pensando, profesor, eso ya es cosa del pasado, puesto que ahora los programas de Office, así como el uso de correo electrónico y otras plataformas, permiten evidentemente la corrección automática, y de ello no podemos cuestionar que es cierto. Sin embargo, en algunas ocasiones especiales para los casos de tildación, no siempre nos advierte de esas falencias. Entiéndase la tildación diacrítica, la tildación enfática, que también tomamos en cuenta en la redacción de oraciones y párrafos que componen los documentos administrativos. No sé si lo que voy a decir a continuación pueda sonar un tanto gracioso, pero en mi caso, más allá de que tengo que leo constantemente, escribo por la misma práctica y la dinámica de capacitación y la docencia, yo, para no equivocarme de la manera en cómo se escribe la palabra decisiones, me acuerdo de la letra de la canción del mismo título del genial sonero panameño Rubén Blades, que seguramente muchos de los aquí presentes la han bailado y la bailan en cuanta reunión social y fiesta familiar tienen como oportunidad. Y así yo lo asocio. Pensamiento por asociación suena un poco disruptivo, pero son maneras de aprender. Como segunda pregunta, fíjense aquí, la situación se está tornando, o ya nos muestra aquí el gráfico estadístico, que habría un empate técnico. Más que técnico, es un empate directo, ¿no? Y bueno, no nos queda más que apelar una vez más al criterio de la redacción ortográfica. ¿Y qué es lo que quiero señalar? En principio, que la respuesta y la forma correcta de escribir la palabra obsesión, en este caso, es aquella en la que predominan las dos S. La palabra anterior, decisiones, y esta otra, obsesión, sin duda, están en aquella lista que yo he ido construyendo de las que generan mayor confusión y duda entre los hablantes. En este caso, los hispanohablantes que manejamos y conocemos el idioma castellano. Porque fíjense, no se ha quedado atrás esta otra versión que evidentemente no ha sido redactada de manera correcta. ¿Y usted, profesor, tiene alguna estrategia para recordar esta palabra? También, pero en este caso ya no cambio el género musical, voy al rock y me acuerdo del cantautor argentino Miguel Mateos, allá por los finales de los 80s o 90s,
con una famosa canción que justamente lleva el título de la palabra con la que he podido en este momento interactuar con ustedes, obsesión. Bueno, queda corroborado una vez más que el tema de la ortografía, a manera de este sencillo sondeo, no tiene, digamos, una construcción específica de un instrumento de recojo de información, pero es un sondeo, ¿no? Que de alguna manera, en lo personal, a mí me permite corroborar que, en definitiva, el tema de la ortografía siempre va a representar una oportunidad de mejora. Y esa es una de las claves que debemos tomar en cuenta a la hora de redactar los documentos administrativos, esperando entonces que el sondeo haya sido de su agrado. Y lo vamos a asociar con lo que tenemos preparado para ustedes en esta ocasión. También quiero anunciarles que en el transcurso de la presentación, que como bien se ha indicado en la introducción de este webinar, será por espacio de unos 40-45 minutos, para después atender algunas consultas y preguntas que seguramente la temática pueda ir motivando entre ustedes. También quiero anunciarles que antes de cerrar esta sesión se aplicará una suerte de cuestionario en línea que tiene más la intención de reforzar y medir de alguna manera su nivel de atención y concentración. Regálese a usted estos minutos entre las 7 y las 8 de la noche en el horario de Perú para poder de alguna manera sacarle provecho a esta información de valor relacionado con las claves para la redacción de documentos administrativos. Para los que recién se suman al desarrollo de este webinar, quien se dirige a ustedes es el magíster Jesús Paiva Samamé. Muy bien, y cuando hablamos de las claves para la redacción de documentos administrativos, en principio quiero señalar que la denominación del título del webinar es algo referencial, ¿no? Porque las claves son las que desde la base de la experiencia voy identificando, pero evidentemente tengo que reconocer que hay otros aspectos igual de importantes como los que voy a señalar. Pero estos son como los, diría yo, indispensables. El trabajo de redacción de un documento administrativo evidentemente nos pone frente a una situación comunicativa. Una situación comunicativa utilizando el código escrito, no la oralidad, en donde claramente vamos a cumplir un rol que lo vamos a intercalar. Es decir, cuando escribimos, asumimos el rol de emisor o remitente del documento. Y el mismo está dirigido a uno, dos o más destinatarios. Y en ocasiones también podemos también interactuar asumiendo otro rol, que sería la de receptor de dicho documento. En ambas experiencias, emisor y redactor, siempre hay situaciones de aprendizaje. Y esto que quiero comunicarles como una especie de consejo, ¿no? Uno nunca termina de aprender y aprende tanto escribiendo en la práctica, pero también leyendo los documentos administrativos que el rol, la actividad que usted realiza se lo permite. Hablo de oficios, de informes, de cartas, de correos electrónicos, entre otros. Entonces, las claves están asociadas justamente a 4 palabras fundamentales. Número 1, cada vez que usted intente escribir o tenga el gran reto de escribir un documento, primero hay que autodefinirse. ¿Cuál es el rol que me corresponde? Soy un interlocutor. Muy bien. Y a través del documento que voy a empezar a redactar, ¿a quién me voy a dirigir? Es decir, ¿se trata de un funcionario? Si el que me está escuchando trabaja en una entidad pública. ¿Es un par mío? Es decir, ¿es un compañero de área, de unidad orgánica? En el Perú se llama así. Si estoy en lo privado, ¿es un colaborador? ¿Es una persona que se encuentra bajo mi cargo? En todo caso, ¿es una persona que está dentro de la institución o fuera de ella? Son algunas de las preguntas que podemos plantearnos, porque a partir de tener claro el interlocutor, entonces yo voy a empezar a identificar cuáles son los aspectos considerados, por ejemplo, con el tono que voy a adoptar, el saludo que tengo que dirigir, la manera en cómo voy a construir las oraciones,
y la estructura que el documento mismo requiere y exige. Como segunda clave, todas las claves las vamos a mencionar, pero las vamos a ir desarrollando de manera progresiva. El contenido, el mensaje, entiéndase el fondo, que responde a una pregunta: ¿qué deseas comunicar? Los documentos administrativos, indistintamente de su naturaleza, tienen un propósito. Es decir, algunos dan cuenta o dan fe de un acto que se ha celebrado en torno, digamos, a una deliberación. Por ejemplo, el acta. Otros más bien tienen predominantemente la tarea de recordarle a un trabajador, a un colaborador, sus funciones, así como su horario o de repente una convocatoria, una reunión. Me estoy refiriendo al memorándum. En este sentido, también es importante saber qué documento tengo que utilizar dada la situación comunicativa que se me ha presentado como desafío, como parte de mis tareas. Y finalmente, y no por ello menos importante, el tema de la escritura, de la redacción. Una escritura que evidentemente se hace ahora, bueno, no de ahora, no hace mucho tiempo, utilizando los dispositivos digitales, tecnológicos, a través pues de los programas de Office, básicamente, ¿no? Plantillas que ya se encuentran uniformizadas. Pero todo ello es importante señalar que se encuentra dentro de un proceso y como proceso debe seguir algunas etapas, las mismas que justamente vamos a recordar en este espacio del webinar Claves para la redacción de documentos administrativos. Entonces, vamos a ir desarrollando con ejemplos y seguramente también algunas ideas que se van a ir desprendiendo y que posteriormente se puedan transformar en preguntas. Entonces, les decía, toda persona que construye un documento se tiene que posicionar dentro de una determinada situación comunicativa. En este sentido, podemos asumir el rol de interlocutor, aunque en otros momentos podemos ser receptor. Y esto se genera a partir de una pregunta: ¿a quién nos vamos a dirigir? Si tomamos como referente el hecho de que es importante situarnos en una determinada situación comunicativa, también lo es, por ejemplo, saber que hay ciertos detalles y diferencias entre producir o escribir un documento si yo pertenezco a una entidad pública, a diferencia de si estoy trabajando, laborando en la empresa privada. ¿Qué es lo que quiero darles a entender? Por ejemplo, ¿quiénes son por lo general los interlocutores a los que nos dirigimos en el llamado sector público? Y los que están aquí presentes no me van a dejar mentir, es más, esperaría que más bien aportaran otros interlocutores. En el sector público uno le escribe a los usuarios del servicio o servicios que se gestionan desde las entidades públicas. Entiéndase un gobierno local o municipal o un servicio vinculado a la educación o al sector salud. Los usuarios. También nos dirigimos a los ciudadanos, a las personas naturales, que como tal pueden tener algún vínculo con el servicio que se gestiona en la entidad en la que yo laboro. A los proveedores que de alguna u otra manera van a prestarnos justamente van a hacer entrega de estos bienes que van a permitir el funcionamiento de las labores y el servicio que se ofrece desde la entidad. Con ellos también mantenemos comunicación permanente. Otros funcionarios de mediana y alta jerarquía, con los que también establecemos comunicación permanente para poder desarrollar la labor de la institución. Otros servidores públicos, es decir, compañeros míos con los que compartimos una actividad afín dentro de mi unidad orgánica o quizás dentro de la entidad o fuera de ella, de ser el caso, y si es que la competencia de esa unidad le permite transmitir información, como por ejemplo un informe o una carta institucional. Entonces, hemos mencionado 5 tipos de interlocutores con los que permanentemente interactuamos. Si consideras que hay algún otro interlocutor
o destinatario con el cual nosotros interactuamos a través de la comunicación de documentos administrativos, sería importante aportar a través del chat. Y mientras van dando ese aporte los que tienen la experiencia en el sector público, están asociadas o vinculadas al mercado, como también los proveedores con los que también permanentemente mantenemos una comunicación. Los colaboradores, denominación que viene desde el aporte del área de los recursos humanos y que se le adjudica a aquel trabajador, digamos, que en su calidad presta y tiene un vínculo contractual con la empresa, ¿no? Otras instituciones con las que también mantenemos alguna comunicación, a veces para esto constituye lo que en términos también de las organizaciones denominan alianzas estratégicas o actividades, digamos, bilaterales o interinstitucionales. Quizás lo que más llame la atención en el sector privado tenga que ver con los grupos de interés. No sé si por ahí alguna vez ustedes han escuchado de esta frase, grupos de interés. Que no los descarto que también estén inmersos en la labor que se gestiona en las entidades públicas. A estos grupos de interés se les conoce con esta denominación y se refiere básicamente a todos aquellos colectivos, ciudadanos, asociaciones y entidades que de alguna u otra manera pertenecen a lo que podríamos llamar entorno, ecosistema de la institución y en este caso con mayor predominancia en el sector privado. Como pueden ustedes observar, estimados participantes, en definitiva, escribir un documento administrativo nos pone frente a una situación y a un escenario bastante variado, donde vamos a interactuar permanentemente. Y no le escribimos de la misma forma a un usuario que a un proveedor en lo público, como que no le escribimos de la misma forma a un cliente que a un colaborador. O sea, todo eso no puede pasar desapercibido a la hora de escribir estos documentos. En tal sentido, es importante que tomemos en consideración el tono del documento administrativo, por lo antes ya mencionado. ¿Y a qué me refiero con el tono? Por ejemplo, que el registro que usted utiliza, es decir, las palabras, el vocabulario, la construcción sintáctica de las oraciones que forman parte de los párrafos de los documentos, se tienen que hacer utilizando el nivel de la lengua formal. Aquí, en los documentos administrativos, calzan perfectamente los tecnicismos. Es decir, aquellos términos o vocablos que solamente son utilizados y entendidos por una comunidad de hablantes afines por su formación o práctica laboral. Así, por ejemplo, vamos a encontrar tecnicismos muy vinculados al terreno de la medicina, del derecho, de la administración, y aquí justamente viene el terreno de la administración, en la parte, digamos, de lo que significa la gestión. Otro elemento fundamental cuando se habla, hay un participante que intenta de repente hacer alguna anotación, indicarle por favor que en este espacio, que llamaremos pizarra, nos permite difundir la información para todos ustedes. Tengamos cuidado con el uso de algunas herramientas que de repente sí pues despiertan un poco la atención, ¿no? Todo documento se trabaja sobre la base de otro principio que es el trato cortés y respetuoso. Esa es una máxima en la redacción de los documentos. En tal sentido surgen frases y expresiones como me es grato saludarlo, para expresarle de repente mi afectuoso saludo, ¿no? O de repente sin otro particular me despido deseándole el mayor de los éxitos en su gestión.
o la ocasión es propicia para renovar los sentimientos de mi estima y consideración personal. Son expresiones con las que normalmente nosotros nos vinculamos con nuestros interlocutores. Y eso es algo que es inherente a la práctica de la redacción de los documentos. Por cierto, en muchos documentos ya se encuentran ciertas frases hechas o sugeridas, en todo caso, sobre la base de la misma práctica de la documentación. Pero uno siempre puede crear e innovar expresiones en tanto se utilicen con ese propósito o fin. Luego también es importante que dentro de las formas en cómo tenemos que escribir, ahora va a venir más adelante una lámina, existen hasta 3 tonos para poder comunicarnos en la redacción de documentos administrativos, siendo uno de ellos, el sugerido, el tono impersonal, como lo vamos a ver en algunos ejercicios más adelante. Y en los últimos años, y esto es algo que quizás poco a poco viene siendo informado, incorporado, no siempre aceptado, y como tal, pues hay que ir más o menos desarrollando también en los espacios que se van generando, cursos, talleres y capacitaciones. No sé si ustedes sabrán, pero fue en el 2007 cuando el gobierno de turno, el Ejecutivo, promulgó la ley 28983, denominada Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Y en el artículo 4, me parece, en el inciso C, se señala que en el caso de las entidades públicas, sobre todo y especial énfasis en las públicas, debe haber esta promoción del llamado uso del lenguaje inclusivo que ayude de alguna manera a generar esa equidad y visibilizar la presencia y la figura de la mujer que históricamente ha estado un tanto relegada y que a través de la redacción de los documentos administrativos también se busca incorporar. Hay algunos ministerios que, por cierto, desde lo que yo he podido observar de los documentos que se conocen, existen guías, por ejemplo, ya para la aplicación. Por ejemplo, solo como sugerencia, hay una guía que publicó en el 2017 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a propósito del uso de este llamado lenguaje inclusivo. Puede ser un tópico más adelante, quién sabe, para poder desarrollar en otra experiencia similar a esta o un curso que probablemente podamos ir coordinando posteriormente. Porque la temática, evidentemente, siempre va a surgir la expectativa de saber de qué se trata, ¿no? Más allá de que ya en la documentación existen evidencias de lo que estamos señalando. Otro aspecto que tenemos en consideración cuando tenemos que posicionarnos dentro de como interlocutores en un documento es el tono. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de la primera persona del singular? Esta denominación nos remite a la gramática. Y la gramática es, en definitiva, una disciplina que le va a dar a la escritura muchos elementos para poder ser considerados, por ejemplo, en la redacción y en la construcción de las palabras. Dado que a través de ella, por ejemplo, tenemos que asegurar la llamada concordancia gramatical, un aspecto que a veces pasa desapercibido, pero que es fundamental porque de ahí se desprende la coherencia de la comunicación. Muy bien, cuando ustedes escriben un documento, pueden adoptar la primera persona del singular, o sea, yo. ¿Y en qué casos podría utilizar, profesor, la primera persona del singular? Antes de darte los casos, te quiero señalar o te quiero informar lo siguiente. Este uso de la primera persona del singular favorece un trato y un estilo directo, cercano con el interlocutor e individualiza a quien redacta. Yo creo que este uso podría fácilmente darse en una relación entre un jefe de área o jefe o responsable, dependiendo de cómo se denomine, con su trabajador, el trabajador, la persona que se encuentra a su cargo. No sé si la palabra subordinado es lo más relevante, más utilizado en las instituciones militares, castrense la subordinación, pero sí la jerarquía, ¿no? En el sentido de responsabilidades nada más. Quizás ahí sí. También podría utilizarse, como no, en algún tipo de carta,
remitido o remitida, en este caso, a una persona con la que se tiene algún vínculo o que ha sido o sirve para cursar una invitación, ¿no? Una persona ciudadano ilustre o alguien que quiere dar un aporte, digamos, al trabajo que se realiza en esta institución. A manera de ejemplo, y para aterrizar esto en expresiones concretas, por ejemplo, en las siguientes oraciones predomina el uso de la primera persona del singular. Así tenemos: en relación con su consulta de fecha X y Z, le informo que de acuerdo con nuestra base de datos no tenemos registrado, y eso ya está relacionado seguramente a la consulta del usuario, ¿no? Que es pregunta, por ejemplo, por algún trámite, ¿no? Un segundo ejemplo donde predomina el uso de la primera persona singular es el siguiente. Después de analizar su reclamo, le comento que la empresa devolverá el íntegro del importe correspondiente por su compra realizada, ¿no? Vía online, en fin, o en la tienda de tal lugar, ubicada en tal lugar. Entonces, destaco o resalto justamente en este caso el pronombre y el verbo para reafirmar cómo predomina el uso de la primera persona en singular. Otra persona gramatical con la que también interactuamos permanentemente, quizás la más utilizada sea la tercera persona gramatical, es decir, él o ella o ellos. Dado que esta tercera persona del singular es considerada la manifestación de la formalidad, manifiesta formalidad, comunica un tono neutral y objetivo, que es propio de la administración. Bien podría decirse que esta es la persona gramatical que se utiliza por excelencia en la gestión pública, por ejemplo. Y también en las entidades privadas, aunque a veces en las entidades privadas lo que se busca construir es un trato un poquito más familiar, más cercano, más amical, dependiendo también de la cultura organizacional, de los valores y del producto o servicio que en el sector privado se comercializa. A manera de ilustración, podríamos señalar lo siguiente. Esta unidad orgánica acuerda ampliar el plazo de la convocatoria CAS debido a que otro ejemplo en el que podemos utilizar esta persona gramatical sería: la Dirección General de Recursos Humanos ha solicitado un informe urgente, etc. Vemos ahí pues cómo el uso de los verbos, en este caso, también nos va, que es el núcleo del sintagma verbal, nos va señalando cómo predomina en este caso la tercera persona del singular. Y por último, también indicar que excepcionalmente podemos utilizar la primera persona del plural, o sea, sería el nosotros, la primera persona del plural. ¿Qué significa utilizar esta primera persona del plural, o sea, el nosotros? Engloba, dice. Engloba al emisor individual del texto en el grupo y evita una imagen pues muy personalizada del emisor. En otras palabras, lo que deseamos es transmitir un poco el sentir, el mensaje de la entidad. A manera de ejemplo, podemos comentarles dos. Para contactar con nosotros, diríjase al teléfono indicado. Esta es una frase muy típica utilizada en los correos institucionales, más del sector privado, y buscando evidentemente ponerse en contacto con algún cliente interesado en los productos y servicios que se comercializan. Otro ejemplo podría ser: le informamos que nuestra institución ha resuelto por conveniente que, etc. Así que ya saben, esta primera clave nos habla de saber posicionarnos, identificarnos como un interlocutor. Esta primera clave también nos recuerda que existen hasta 3 formas de poder escribir un documento administrativo y va a depender del tipo de relación que yo sostengo o el tipo de relación que yo intento construir con mi interlocutor, el receptor. Dependiendo si se trata pues, de un funcionario, un servidor público, de un proveedor, y si es el privado, pues un cliente, un grupo de interés, un proveedor, de repente un socio, etc. Esto como primer aspecto a destacar en lo que a documentos administrativos corresponde. Una segunda clave, y por favor todo aquello que ustedes van escuchando y les va generando algún tipo de duda, pues es importante anotar, dado que hacia el final, los últimos minutos los vamos a aprovechar para dar un espacio a las preguntas. El segundo aspecto o clave a tomar en cuenta es el contenido, el mensaje. ¿Qué queremos decir a través de este documento administrativo? Y eso es importante porque, en principio,
El mensaje está asociado a las propiedades con las que tenemos que escribir un documento. La coherencia, la cohesión. Y esto pasa por saber elaborar, construir y redactar gramatical y sintácticamente las oraciones que van a formar parte de los párrafos. Evidentemente también es importante considerar las estructuras que más adelante vamos a ver. En este sentido, todo documento administrativo cumple un determinado propósito. Para recordar lo que seguramente muchos ya saben, el memorándum, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito comunicativo de un memorándum? En otras palabras, ¿para qué sirve en la redacción de documentos administrativos? Principalmente, consultando la bibliografía, que ya les voy a indicar cuál ha sido, es básicamente para recordarle al trabajador, al colaborador, sobre sus tareas, responsabilidades, funciones, horarios, uso de indumentaria, equipos de protección personal, convocatoria a alguna reunión. Y también tiene, y aquí viene justamente un aspecto importante, el memorándum tiene un tono imperativo, dado que busca, se aplica de forma vertical, descendente, es decir, de una persona de una posición jerárquica intermedia o alta hacia un subordinado, jerárquicamente hablando. Por eso adopta el tono de imperativo, de mandato. Otro documento que es muy recurrente en la práctica laboral y de la redacción de documentos pasa por el oficio, el mismo que lo utilizamos tanto en las unidades orgánicas pares, como es un documento que se puede utilizar tanto en canales internos como externos. Como ejemplo, pensemos de repente en un ministerio, puede ser el de educación, que se encuentra descentralizado a través de las gerencias regionales, equivalente a otras carteras ministeriales. Y dentro de las gerencias regionales, y evidentemente existen las llamadas UGEL, ¿no? Las unidades de gestión educativa local. Entonces, el director, se llama director, ¿sí?, de una UGEL, puede remitir un oficio a su par homólogo. O sea, el oficio también es un documento que puede ser remitido entre personas que se desempeñan en una misma posición. Por lo tanto, entre otros, el propósito es el de invitar o establecer algún nivel de coordinación y gestión formal, evidentemente. Digo formal porque el correo electrónico también permite, por ejemplo, cursar invitación o establecer algún nivel de coordinación o generar una respuesta. Pero el correo electrónico no es en sí mismo un documento, más bien es un medio, es un canal con el que las personas podemos realizar nuestras labores a través de una forma directa, breve, dinámica y, digamos, por decirlo de esta forma, en tiempo sincrónico, ¿no? O sea, que uno rápidamente está atendiendo, respondiendo los documentos, a diferencia del oficio, que sí, pues tiene toda una estructura claramente visible como un documento. El informe también es otro documento con el que vamos a interactuar permanentemente. En algunas instituciones el informe prácticamente se convierte en el documento de excelencia, ¿no? O por excelencia, sobre todo aquellas en las que su labor está asociada básicamente a la fiscalización, a la acompañamiento, supervisión, SUNAFIL, SUNAS, OTAS, ATU, entre otras, ¿no? La Contraloría General de la República, ni que se diga. O sea, y claro, esto es un informe técnico especializado, ¿no? Tiene que ser elaborado, pues, por aquel que se conoce con el nombre de perito, experto en alguna materia en especial, y como tal, su supervisión o su acompañamiento le permite rendir cuentas. Pero también un trabajador que no necesariamente sea un experto en alguna materia y cumple una labor de carácter administrativo, en definitiva puede rendir cuentas de las actividades que le son inherentes a su cargo, a su labor también. Las cartas, que las hay variadas, pero que en lo administrativo están relacionadas a las cartas institucionales, con el propósito de presentar de repente algún producto, algún servicio, si es en lo privado, o también invitar, ¿no?, tanto en lo público como en lo privado, a algunas personas o grupos de interés que necesitamos establecer algún vínculo, coordinación o reunión. También se encuentran las actas de reunión, con las que son
son documentos que permiten constatar o dar fe de un suceso celebrado, en este caso, que ha congregado, ha concitado a diversas partes que están interesadas, donde se va a deliberar, donde se van a tomar acuerdos y decisiones. Y todo eso tiene que quedar por escrito a fin de poder hacer un posterior seguimiento y que representa, digamos, el acuerdo de las partes involucradas. Como ustedes se pueden dar cuenta, la lista todavía sigue, ¿no? Hay otros documentos que aquí de repente no han sido mencionados. En este momento, mirando la lista, de repente me puedo acordar, no sé, pues del proveído. ¿Qué otros documentos? Yo también pido que a través del chat, quizás, si les parece algo práctico, pudieran ustedes también anotar otros documentos con los que se suelen ustedes interactuar, ¿no? O utilizar en su dinámica laboral. Como tercera clave de este webinar, la redacción de documentos administrativos, es el soporte que vamos a utilizar. Cuando decimos la palabra soporte, me estoy refiriendo a la estructura. No es lo mismo elaborar, construir un memorándum que un informe, dado que los dos, al tener propósitos comunicativos distintos, entonces también nos presentan estructuras diversas. Por ejemplo, el informe, si es técnico especializado, a nivel del cuerpo de desarrollo nos invita a trabajar en 4 elementos, como lo son los antecedentes, el análisis, las conclusiones y las recomendaciones. A diferencia de repente del memorándum, ¿no? Que quizás es el documento que con bastante frecuencia tenemos que gestionar en nuestra práctica laboral, pero no sé si ustedes concordarán conmigo en el sentido de que el memorándum es el documento más breve, más flexible, más preciso, pero a la vez el que tiene más elementos, por ejemplo. He ido comparándolo con otros documentos similares, tales como el oficio, la carta, entre otros. Ahora sí, consultando al autor Fernando Sánchez Alonso, quien ha publicado hace ya bastante tiempo un documento que justamente lo estoy colocando aquí en mis referencias bibliográficas, está disponible a través del internet, y se denomina Manual de Redacción de Documentos Administrativos. Sugiero descargar y tenerlo como un material de consulta para su labor. Sánchez Alonso también agrupa o clasifica, perdón, los documentos, atendiendo a su funcionalidad. Así sostiene que las resoluciones y los acuerdos se organizan en lo que él denomina documentos de decisión o resolutivos. Seguramente aquí los presentes deben estar un poco más familiarizados con la resolución, que se utiliza a todo nivel, ¿no? No así de los acuerdos, salvo excepciones. Y también, sin duda, ustedes están más vinculados al trabajo que se hace con los llamados documentos de transmisión, entre los que podemos resaltar los oficios, las cartas, las convocatorias, por ejemplo, también representan las citaciones, los correos electrónicos, los memorándum. Y aquí yo diría que también podemos añadir como documento de transmisión cada vez más utilizado los comunicados. No sé si van a coincidir conmigo en este aspecto. A raíz de la pandemia, tanto las entidades públicas, por su misma naturaleza, como las entidades privadas, han debido mantener permanentemente comunicación con los usuarios y los clientes. Los comunicados, como nunca antes, están ahora a la orden del día, dado que muchas veces el comunicado es la voz oficial de la entidad y muchos comunicados están motivados por asuntos de coyuntura nacional, política. Fíjense ahora mismo nada más. Entre ayer domingo 3 y hoy lunes 4, por el tema de coyuntura a raíz del paro de transportistas, se generaron una serie de pronunciamientos o comunicados, como así se les conoce de manera oficial, dentro de la redacción de documentos administrativos. Entonces hay evidentemente muchos documentos y esta categoría o clasificación es bastante amplia en ese sentido. También existen otros documentos de constatación, como lo son las actas de reunión y los certificados, que validan o acreditan el dominio, la competencia de una persona cuando forma parte de un programa de capacitación, por ejemplo, o de estudios académicos. También existen documentos de juicio o de valoración, como también se les conoce. Así tenemos los informes,
que pueden ser ordinarios, pueden ser técnicos especializados o pueden ser de recomendación o extraordinarios. Y los dictámenes, aunque este último tiene más un carácter y una connotación jurídico, ¿no? Y que como tal, pues evidentemente es más utilizado en las entidades propias del Poder Judicial y afines a ella. Entonces, aquí tenemos también otra importante labor y función que considerar. Y por último, como cuarta clave, también hay un pequeño reto que ya viene en breve, estén atentos, muy atentos, es el tema de la redacción propiamente dicho. Evidentemente, para redactar, pues hay una serie de principios, como los que aquí se están mencionando, pero uno se vale mucho, no solamente de los principios, sino también de la información y de la base teórica que nos proporciona, evidentemente, la RAE en lo que corresponde al tema de la gramática, de la ortografía, de la sintaxis. Pero también está la práctica misma de la comunicación escrita. En este sentido, hay que considerar que la escritura pasa por un proceso que se encuentra subdividido en etapas. Es decir, cuando se trata de escribir un documento, dependiendo del nivel de complejidad del mismo, por ejemplo, no es lo mismo escribir un informe que una carta o un memorándum. Entonces, yo recomiendo, sugiero considerar una primera etapa de planificación. ¿Y qué significa planificar? Bueno, en términos de redacción de documentos administrativos, es el momento idóneo para hacer una búsqueda y selección de información. No podemos dejar esto al azar. Aquí es donde tenemos que recopilar o indagar documentos que van a ser utilizados y datos que previamente han tenido que ser contrastados con las fuentes para poder consignarse en el mismo. Hay que esquematizarlos. Decía que algunos son más complejos, por ejemplo, el informe o, por ejemplo, las resoluciones. Y luego la etapa misma o propiamente de la textualización a la redacción. Esto pasa por construir oraciones gramatical y sintácticamente coherentes. Tratar de evitar todo tipo de incurrir en vicios idiomáticos, por ejemplo. Hoy cuando trabajemos y elaboremos párrafos, también hay errores frecuentes. Así tenemos pues errores de longitud, de desequilibrio, de vaguedad, de condensación, entre otros. Es bastante amplio este tópico de la textualización. Y en cuanto a la revisión, y aquí me detengo para poder hacer una pausa y comunicarles lo siguiente. A raíz de la experiencia adquirida en todos estos años, soy un convencido de que no existe documento perfecto, pero sí perfectible. Es decir, cualquier persona no está exenta de incurrir en errores. Claro, no lo hace de forma deliberada. A veces es por desconocimiento, desinformación o también otros factores externos como el trabajo acelerado, recargado, que muchas veces ocurre. Pero para ello es importante que cuando terminemos de redactar un documento y si el tiempo nos lo permite, rápidamente hagámosle una especie de control de calidad al documento, pasando por aspectos como las propiedades, la coherencia que tiene que ver con la unidad de sentido, la cohesión, cómo están hilvanadas, integradas, enlazadas las oraciones que componen al interior del párrafo, como también la relación que existe entre los párrafos dispuestos en un documento. Y cómo no, la ortografía ortográfica. ¿Qué significa este último aspecto? Por ejemplo, revisar muy bien la escritura de uso de las grafías, que eso puede de repente pasar desapercibido, como la BV, GJ, entre otros. El tema de la acentuación general, el tema de la tildación diacrítica y enfática. Estas dos últimas tildaciones, que son casos especiales, no siempre los correctores ortográficos nos lo advierten. Entonces, como pueden darse cuenta, pues hay varios aspectos a tomar en cuenta en el tema de la planificación y escritura de un documento. Acto seguido, y apelando a su experiencia y a su buena disposición para poder sacarle el máximo de provecho a este webinar. A continuación, le doy lectura a un documento, pero en la medida que voy leyendo, me gustaría que a través del chat ustedes escribieran qué oportunidades de mejora encuentran en este documento o qué errores se han dado, de repente por omisión también. A ver, este es un documento administrativo tipo carta institucional, con fecha 16 de junio de 2021, Ayacucho, dirigida al entonces presidente electo del Perú.
debajo la palabra presente. Asunto, invita a juramentar su mandato 2021-2026 en la histórica Pampa de Ayacucho. En la medida que voy leyendo, pueden ustedes ir haciendo las anotaciones en el chat y escribir qué omisiones, qué errores encuentran ustedes desde su propia experiencia. Tengo el alto honor de dirigirme a usted en mi calidad de alcalde provincial de Huamanga para saludarlo y desearle éxitos en su mandato 2021-2026, que los peruanos han puesto en sus manos mediante la vía democrática. Los municipios nos comprometemos firmemente a trabajar junto con el gobierno para reducir las brechas y generar desarrollo sustancial para nuestros pueblos. Inicia usted su gestión en el año del bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú y coincide también su mandato con la celebración del último de los bicentenarios de este lado del planeta, la del bicentenario de la batalla de Ayacucho, el año 2024. En este contexto, solicito a usted que, como presidente electo, realice la juramentación de inicio de su mandato en la histórica Pampa de Ayacucho, lugar simbólico de unidad, en un momento que nuestro maravilloso país necesita volver a hermanarse y emprender objetivos comunes de desarrollo. Ahí, en el lugar donde los pueblos hispanoamericanos se unieron y sellaron su independencia. Seguro de contar con su aceptación que enaltecerá al pueblo glorioso de Ayacucho, me suscribo desde atentamente la autoridad edil del municipio, la Municipalidad Provincial de Huamanga. Muy bien. ¿Qué oportunidades de mejora han podido ustedes establecer? Utilicen el chat, es la forma en cómo se pueden comunicar conmigo. Mientras se animan a hacer esto, y por razones de tiempo, yo he podido advertir también algunas oportunidades de mejora, como siempre señalo. No sin antes leer lo que ya me están escribiendo por ahí. Isaac, gracias, estimado. Isaac advierte que hace falta algunas comas, evidentemente, y eso probablemente pueda ser materia de alguna actividad complementaria que se puede ir gestionando con Infopeg. Efectivamente, las comas que representan los signos de puntuación más básicos, elementales, deben estar inmersos siempre en el documento porque si no, se puede generar alguna distorsión del mensaje. Miren, se están generando oportunidades como existe una costumbre de colocarle o anteponerle al año la contracción gramatical del cuando se sabe que el uso adecuado no es el de la contracción gramatical, sino de la preposición. Ojo, esto solamente cuando se refiere al año, ¿eh? No en otros casos. También el asunto, no sé si ustedes apreciarán que el título del asunto es demasiado extenso. En este sentido, podemos sugerir dos. Uno más breve, que sería invitación para juramentación presidencial, y el segundo, que más bien quiere enfatizar el recinto, el lugar donde se va a llevar a cabo esta actividad. Invitación para juramentación presidencial en histórica Pampa de Ayacucho. Ahora, usted dirá, ¿por qué ha creado dos asuntos colaterales, uno al lado del otro? Porque el primero está pensado de una forma un poco más abierta, más general. El segundo tiene una connotación ¿cómo denominarlo? Más arraigado a la persona que quiere destacar el lugar, el espacio donde se va a llevar a cabo. O sea, hay que entender también la intención comunicativa del documento. Otros aspectos de mejora, como ya lo han advertido algunos de ustedes, tiene que ver, por ejemplo, con el uso de los tratamientos. La RAE, Ortografía de la Lengua Española 2010, sostiene que los tratamientos y los cargos siempre se escriben con minúsculas, salvo excepción cuando el tratamiento o el cargo inicie la frase u oración correspondiente. Alcalde provincial tampoco es un cargo y como tal se coloca con minúscula. Otros errores tienen que ver con la abreviatura. No porque usted se haya utilizado de manera inadecuada, no. El error más común que yo encuentro con las abreviaturas es que utilizan bien la abreviatura porque colocan el punto, pero continúan escribiendo con minúscula. Se puede continuar escribiendo con minúscula, pero antes debió colocarse una coma. Si usted no coloca coma y utiliza la abreviatura, debe continuar escribiendo con mayúscula. Eso ya es un criterio que la persona que redacta debe adoptar. Aquí el punto 5 es porque también hay un desconocimiento muchas veces por el uso de cómo escribir después de los dos puntos. Es una pregunta que cae por su propio peso. Volviendo también al tema del diccionario panhispánico de dudas y referidos al uso de signos de puntuación. Siempre después de los dos puntos, por regla general, se escribe con minúscula, salvo excepción.
Ojo con ello. Además, dada la investidura de la persona a la que nos dirigimos, la palabra más pertinente sería una invitación. Y así van apareciendo otras oportunidades de mejora, como los cargos, uso de las abreviaturas, uso de los signos de puntuación como la coma, punto y coma, punto seguido, entre otros, o uso, por ejemplo, de la coma que permite subordinar cuando hacemos el uso del pronombre relativo que, para incluir o añadir alguna información que está sujeta a la oración principal. Miren, esto es una especie de presentación así general de lo que normalmente se hace con la redacción de los documentos administrativos. Me pregunta Isaac Portales, el diccionario panhispánico de dudas, estimado Isaac, el diccionario panhispánico de dudas 2005, ya hay una, evidentemente, ya pues 2005, ya han pasado 17 años y existe una publicación en físico. Lo más probable es que vas a encontrar en algunas librerías de conocidos nombres en los centros comerciales, ¿ya? Por ahí hay algunas librerías. No descarto también que haya en algunos lugares donde se comercialice este tipo de material bibliográfico. Pero también te doy un dato. Existe también una versión digital si es que se te acomoda mejor para tenerlo a la mano, y entiendo que puedes buscar en la misma RAE, ahí hay una opción para poder adquirir una presentación del diccionario panhispánico de dudas de versión digital, ¿no? Que se han ido adaptando también a los nuevos tiempos. Muy bien, por aquí figura un quizzes, no sé si el tiempo me ayuda. También indicarles que toda la información que les he venido a compartir en esta sesión del lunes 4 de julio, lo hago al amparo también de información bibliográfica que tengo que consultar para poder respaldar la misma. Por ejemplo, está la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Revísenlo si es que están interesados en ver este aspecto del uso inclusivo, uso del lenguaje inclusivo en los documentos administrativos. También está, ya que por ahí alguien me lo preguntó, también está disponible la ortografía de la lengua española, el libro electrónico. Es una versión reducida, no es la que tiene como cerca de 800 páginas, pero tiene aportes importantes, creo que tiene alrededor de casi 60 páginas, como una versión resumida, ¿no? Y también, si es que les llamó la atención la información que compartí sobre los documentos administrativos, el manual de redacción de documentos de Fernando Sánchez Alonso también es recomendado. Esto básicamente es lo que he querido, y espero que la información sea de su agrado, de su utilidad, sobre todo para la práctica de los documentos. Entiendo que el plazo era hasta las 8, o si hay alguna otra disposición, me quedo pendiente estoy pendiente a las preguntas. Muchas gracias, estimado licenciado, por su exposición realmente muy clara y que sin duda nos ha llevado a refrescar la memoria de todas estas reglas que se deben seguir para la redacción de los documentos administrativos. Invito a los participantes, si tienen alguna duda, comunicarlo por el chat o si gustan levantar la mano. Bueno, parece que todo ha quedado muy claro. Estimado licenciado, para nosotros es un gusto y le reitero el agradecimiento por haber compartido esta charla con nosotros. Espero que nos podamos encontrar en próximos eventos y, bueno, sin más, le agradecemos su presencia. Voy a tomar una Agradecer fotocaptura. entonces, sí. Claro, podemos invitar de repente a los participantes que nos acompañen en esta captura de imagen, agradecer a quienes han aprovechado al máximo esta hora en la que hemos estado reunidos, y si tienen la disposición y cuentan con la posibilidad de encender la cámara, se los agradecemos. En la medida que van haciendo eso, estimado Alexander, muchas gracias por esta invitación al Instituto de Formación Peruana Gubernamental, y estaremos en contacto para algunas actividades que seguramente se van a ir generando en el transcurso de las semanas y los meses, porque considero que los temas de redacción de documentos administrativos siempre son del interés de los participantes, tanto aquellos que se desempeñan en las entidades públicas como del sector privado. Así es, estimado licenciado. Bueno, en tal sentido, invitamos a los participantes a que enciendan sus cámaras para tomar la fotocaptura.
Bueno, lo voy a realizar. 1, 2, 3. Muchas gracias, estimado licenciado, y como siempre, reiterándole el agradecimiento. Muy bien, Muy buenas muy noches. buenas noches a todos. Un fuerte abrazo. Hasta otra ocasión. Gracias. Nos vemos.